¡Guapas! ¡Os recordaré por apoyarme en mis inicios! ¡Guapas! ¿Por qué no bajas? Que fue y es nuestro final. Fue ella la que se ofreció a dar todas las tardes con nosotros, grabando muchas veces hasta las 7 de la noche. Tanto para alumnos, actores y actrices que participamos en los cortos, como para los profesores. También agradecerles su colaboración con la canción Yo no soy tú, cantada por Jennifer Cantelas, y que miraremos más adelante. Vamos a ver el stop motion de la mujer lamprea. Lo hicimos los alumnos de primero de la ESO-A. Para hacer un stop motion, primero tenemos que dividirnos en grupos. Cada grupo tiene que hacer un fondo y sus personajes. Después, pegados con en la cartulina del fondo, vamos moviendo y sacando fotos. Y después se monta y así queda. Fixemos o agasallo coa idea de crear cine partindo dun pretexto puramente musical. Para iso usamos de GIF, o agasallo, unha historia que Luz Reed, líder de Velvet Underground, escribiu como traballo para a facultade e que despois convertiu en canción e a incluiu nun dos seus discos. O corto que ides ver é unha adaptación que fixemos os alumnos de música de primeiro de bacharelato coa música composta e interpretada por compañeiros de cuarto da ESO. O agasallo é unha historia sobre a distancia, os celos e as terribles consecuencias que pode ter o fracaso escolar. Oxalá vos guste. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí viendo nuestros trabajos. Ahora mismo vamos a poner el nuestro, de cuarto de la ESO, lo hicimos entre todos nosotros. Son diferentes historias, cada una tiene su motivo. La mía es de comedia, os vais a reír mucho de los chavales, por favor que sea solo ahora, después no. Si alguno se queda traumatizado no es mi culpa. Son esos tres de ahí. Y bueno, espero que os guste mucho. Ahora os voy a pasar con otra compañera y que describa su corto.
gracias por venir. Y bueno, os voy a contar un poco de qué va mi corto. Mi corto, que es en el que participó Noelia, David y Molanes, que no está aquí. Y bueno, se llama Cabaret Barsas y cuenta, bueno, pues eso, un musical, pero bueno, al principio cuenta que aquí, pues que está prohibida la música y bueno, va desarrollando y después ya sale el musical. Bueno, ahora os dejo con otro compañero que os va a explicar un poco de qué va su corto. Bueno, como bien dijeron mis compañeros, estamos aquí en este festival audiovisual en el que yo y mi grupo hicimos un corto sobre la violencia de género. Es sobre una chica que sufre maltratos por parte de su pareja. Y bueno, espero que os guste y os lo paséis bien. Gracias por venir. Voy a presentar el corto de Virus R, que fue hecho por los alumnos de cuarto de diversificación y A y B. Entonces, bueno, el corto cuenta una historia de recortes de alumnado, que no son recortes, o sea, son muertes. Bueno, espero que os guste y muchas gracias por venir. Es de terror y no sé qué decir, espera. ¡Ay, qué bravo! Darle las gracias a Francisco Torrado, que también participó. Porque sin ella este trabajo no sería posible. Buenas tardes, gracias por estar aquí otra vez. Mi corto se llama Prematuro, cuenta la historia de una chica que se queda embarazada. Queremos agradecer en especial la colaboración de la Bella Victoria. Es una gran ayuda para nosotros que se implique la familia. A pesar de la escasa duración, lleva mucho trabajo detrás, empeño y dedicación, así que esperamos que os guste. Ya que sin ella nada de esto sería posible, así que un fuerte aplauso para ella. No sé qué decir, no estoy nerviosos. Muchas gracias por venir. Todo el tiempo en que no le agradeciéramos su trabajo porque es lo que tiene que hacer, pero gracias a ella por hacer honor a su nombre y llenar de luz todas nuestras clases durante el curso. Un aplauso para ella.
Esto se hace porque los alumnos trabajan y están motivados y tienen interés. Si no trabajan ellos no se hace nada. Y bueno, y esto no puede ser para mí sola, tiene que ser para mis compañeros, para Seso, que ha estado ahí detrás de cada una de las películas que hemos hecho. Sonido, me ha gustado las voces en off, la maravillosa canción, ese temazo que habéis escuchado ahora, que ha cantado Jenny, bueno, Iria Collazo, que también está por allí, bueno, Rubén, Pilo, Vero Peté, en fin, Javier, Carlos, Francisco Torrado, que ha hecho un papelón, o sea, vamos a ver, esto no puede ser para niños, no. O sea, que subir aquí, gente. ¿Seso? ¡Sube! Queremos agradecer también su trabajo a Seso, ya que está detrás de cada voz en off de cada uno de los cortos. Y un fuerte aplauso también para él. Bueno, primeiro enseñar a mostrar o agasallo. Que se me nota que me gusta comer ou que? Vale, gracias. Bueno, eu só vou dicir unha cousa. O mellor, eu acabo de chegar este ano, o mellor penso as cousas un pouco desde fora, aínda. Entonces, o que parece normal, que o que se fai neste instituto non o é. Creo que por iso pido aplauso para xente que xa leva traballando moito tempo, porque conseguir isto nun centro é moi difícil. Bueno, eu estou impresionado e encantado de estar aquí con todos. Gracias. Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo, ya que llevamos todo el trimestre poniendo esfuerzo en él. Así que un aplauso para nosotros también. No vas a decidir lo que yo quiero para mí. Tengo derecho a equivocarme, a pensar, andar. Tengo mis sueños, mis temores y mi libertad. Y voy a usarla como quiero, así sin más. Cantar es fácil para mí como respirar y tengo que vivir lo mío. No sé bien lo que quieres, una estatua, un ser inerte. No me vas a hacer callar y ahora tú vas a flipar conmigo. No sé bien lo que quieres, una estatua, un ser inerte. No me vas a hacer callar y ahora tú vas a flipar. A ver, ¿qué os pareció ayer? ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasasteis? Genial, fue una experiencia pues súper genial, sobre todo por lo de la limusina, que nunca había montado en una, y por cómo reaccionó la gente a nuestros cortos y a nuestro trabajo, que fue de estrellas de cine. Que conste que yo no quería venir, ¿eh? Que lo hago por ti, que eres muy pesada. A ver, tonta, que nos lo vamos a pasar muy bien. Además, está aquí mi cefa. ¿Va a estar aquí mi cefa? Claro. Bueno, vamos, anda. Esta pasta me gasté para esta pan de bocadillos. La alfombra roja, la gente esperándonos, todo el mundo que se lo pasó bien, que fue lo más gratificante, que le gustaran nuestros cortos. Y no sé, todo, los aplausos, la gente, para mí fue una experiencia que no voy a olvidar. ¿Lo ha entendido? Sí, señor director. Muy bien, actúe. Sí, ahora mismo, mi señor director. Pero... ¡ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será posible? Pero es que... solo tengo que hacer yo siempre el trabajo duro. Pero... este
director me quiere mucho matar. la cantidad de gente que viene a ver nuestros cortos. Y nada más que Mi no. madre lloró con tu corto. Bueno, Águeda tiene unos registros ahí, es capaz de hacer de psicópata o de mujer maltratada. Cada día para mí es un castigo. ¿Por qué me hace todo esto? ¿Qué habré hecho yo mal para que él me haga esto? Éramos tan felices, me hacía tan feliz. Es impresionante, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasasteis ayer? Pues genial, la verdad. Estuve súper cómoda, lo pasamos muy bien. Fue espectacular, la gente que vino. Lo malo es que la tarde se pasó muy rápido. Es verdad, es verdad. Bueno, y que estaba lloviendo. ¿Pero sobre ayer o sobre la abuela Victoria? Sobre ayer. Y la abuela Victoria, que estaba también ayer. ¿Estaba ayer? No, porque estaba en Benidorm. A ver, María, ¿qué es lo que te pasa? Que la abuela Victoria no pudo venir a vernos, la tarde fue espectacular, nos lo pasamos muy bien y estamos muy contentos con nuestro trabajo. Me preguntaron varias personas si realmente el niño que encarna al mini director en lo de Ondiñas Veñen, si le pagasteis algo. No, nada. Totalmente, él se ofreció él. Que conste que lo hizo él porque quiso, fui de así. Efectivamente. Me convence. Venga, ¿qué puede pasar? Un resumen de todo. Que una tarde perfecta gracias a que tenemos una profesora perfecta y un profesor perfecto. Pero tú vas a mí. Blanco en el escenario presentando nuestro corto porque nadie quiso salir a presentarlo, porque no quisiste salir. Una presentación, pero bueno, fue todo muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Somos famosos. Bueno, tío, nosotros no entrábamos, pero ¡genial! Ah, sí, hombre. Este es Sesu, el actual profesor de música. Yo no soy tú, no intentes cambiarme. Ahora soy yo la que va a regañarte. No vas a decidir lo que yo quiero. Para mí tengo derecho a equivocarme y empezar a andar. Tengo mis sueños, mis temores y mi libertad. Y voy a usarla como quiero. Así sin más, cantar es casi para mí como respirar y yo creo que vivirlo. Macarena!